Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, señorita. Buenos días, Diego. Activen sus cámaras, por favor. Sus cámaras, por favor. No lo escucho, Diego. Tienes problemas con el audio, Diego, porque no lo escucho. Estoy leyendo su mensaje, pero no. Bueno, vamos a comenzar, porque tenemos bastante por hablar el día de hoy con respecto a la corriente cognitivo-conductual, que es como la parte final de nuestras teorías y sistemas psicológicos. En la plataforma ya está la carpeta para que ustedes suban el mapa conceptual. Ahí está la carpeta, entonces, para que por favor la cuelguen allí. Hay plazo hasta el domingo. Domingo en las horas de la noche. Entonces, para que por favor lo diligencien, lo hagan y trabajen el mapa conceptual. También les voy a colocar en el transcurso del día unas actividades y yo voy a mencionar quiénes son las personas que van a trabajar algunas cosas para el día martes y para el día miércoles, que son las dos últimas clases, y que tienen que ver con la situación actual de la psicología en Colombia y cómo está instaurada la psicología, cómo está regida por el Colegio Colombiano de Psicólogos, cómo está regida por la Secretaría de Salud, y qué se sabe de las diferentes formas de hacer terapia o las diferentes formas de corriente psicológica aquí en Colombia. Es decir, si hay ¿hay algún grupo de psicólogos psicoanalistas o hay un grupo de psicólogos humanistas? Si están formados y estructurados legalmente y bueno, o si no lo están. Entonces, eso yo lo hago en el transcurso del día y lo voy a asignar a algunas personas para que lo trabajemos
para que lo socialicemos el martes y el miércoles. De tal manera que así damos cumplimiento pues a todo el programa de teorías y sistemas psicológicos. Hoy, pues como les digo, tenemos que trabajar bastante con respecto a lo de la corriente cognitivo-conductual, sus diferentes exponentes, y entonces vamos a comenzar. Veo que no ha llegado Iván, que necesitaba que él estuviese con base en la inquietud que él tenía. David, ¿me escucha? Sí, profe, perfectamente. Gracias, David. Su merced está en la misma situación con Iván, ¿verdad? Pues sí, señor. ¿Qué ha sabido? ¿Qué le han dicho en la universidad, David? Pues a mí lo que me dijeron fue que las prácticas por este año no son obligatorias, Mm, pero solo para este año. sí, Pero nosotros como estamos programados, Dios mediante, para el próximo año, entonces, o sea, y además que nos gustaría hacerlas, o sea, no solo por requisito de graduarnos, sino ah, por experiencia nos gustaría hacerlas. pero totalmente de acuerdo, David. Ahí ustedes no supongo que no quieren ser facilistas, porque si es así, salen perdiendo. O sea, la práctica es supremamente importante y más que como una ganancia, me parece que es pues como una pérdida. ¿Cómo así que no vamos a hacer práctica, no? Como que no es obligatorio. Lo que yo sí escuché es eso, ¿no? De que pues, para los que se gradúan en noviembre, ahorita en noviembre, pues sí no van a hacer práctica, me parece, como que se obvia Sí, la práctica. Pero también escuché, y averígüete bien esto, por favor, David, porque hay un grupo, estoy hablando con Orlando, hay un grupo en donde se va a crear eh, una especie de eh, acompañamiento psicológico a para diferentes casos clínicos ahí en la universidad. ¿Sí? Es un grupo como de 20 personas. ¿Sí? Entonces, eso se estaría asumiendo como práctica, pero lo que no sé si es para las personas que están ahorita próximos a graduarse o no. ¿Ves? Entonces, eso estuve hablando con Orlando ayer. Y Orlando me decía eso, de que hay un grupo como de 20 personas en donde se les va a asignar una serie de casos clínicos para que los trabajen. Y lógicamente pues tienen que tener el acompañamiento eh, de un supervisor, pues porque estamos hablando de terapia y no estamos hablando de que se está haciendo terapia con una máquina, ¿no? Es terapia pues, con las personas. Pues las decisiones que se tomen van a ser supremamente importantes y de mucho impacto en las personas que les consultan. Entonces, si es así, hable por favor, David, y coméntele a Iván, hable de esto que yo le estoy mencionando, si es necesario, indague si se puede inscribir en ese grupo para que hagan esas prácticas, ¿no? Para que tengan por lo menos esa experiencia eh, clínica con pacientes. ¿Ok, David? listo, profe. Entonces yo hablo con Iván para comunicarnos con el área de Orlando. bienestar a ver qué nos dicen ellos. Sí, sí, sí. Ustedes plantean de que son estudiantes de noveno semestre, ¿verdad? Sí, sí, señor. Exactamente, que ustedes están próximos ya. ¿Pero ustedes se gradúan en este noviembre o hasta el año entrante, David? Hasta el año entrante, profe, porque estamos en el diplomado, Ah, ok. en el semillero, perdón, que En el- dura un año y apenas empezamos Ah, bueno. hace poco. Ah, bueno, sí. Pero igual de todos modos indague con respecto a ese grupo de que ustedes de pronto están interesados en hacer eh, ayudar en esos procesos terapéuticos como parte de su práctica profesional. Entonces, porque sí, este año termina así con la gente sin que haga práctica y me parece gravísimo eso porque pues, sin haber tenido esa experiencia tan importante en la formación profesional, me parece supremamente delicado. Sí, pues algunos tuvieron la suerte que
pues en los trabajos donde estaban, pues pudieron seguir. Pero digamos a los que les gusta lo organizacional, pero a mí que me gusta es como la parte educativa, no. Mm, sí, exactamente. Entonces, es eso. Y bueno, miren ustedes cómo por favor manejan eso, en donde ustedes no salgan perjudicados. Porque esto no es de salir así por los laditos, sino que como tener una muy buena formación y sobre todo en el área profesional de la práctica como tal es supremamente importante, David. Sí, profe, sí, como dice Orlando Páez, que se note que la universidad pasó por nosotros y nosotros por la universidad. Sí, 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 correcto, correcto. Sí, ahí, bueno. Ahí le dejo la inquietud entonces, David, y no nos metamos más al fondo porque pues no es lo adecuado. Bueno, profe, gracias. Ok, vamos a comenzar entonces hablando de la corriente cognitiva conductual. Hemos mencionado algunos autores, algunos teóricos que nos ubican en la importancia de lo observable, lo medible, lo cuantificable, pero pues lógicamente se quedaban así como muy cortos cuando se pensaba en que el conductismo estaba siendo supremamente eh, actuando de una manera incompleta, actuando de una manera pues donde no se tenía en cuenta la parte cognitiva, esa introspección, ese análisis interno que tenemos todos. Entonces, a partir de allí, la psicología cognitiva aparece con el propósito, pues precisamente, de fomentar esa luz de, de todos los procesos cognitivos en psicología. Hay que entender de que acá lo que vamos a mencionar, hay muchas cosas que se utilizan en la psicología cognitiva, pero de hecho ya se aterrizan los procesos psicológicos, ¿no? Ya se mira cómo el pensamiento está apoyando o no los procesos o las respuestas emocionales, ¿no? La psicología cognitiva, pues allí entonces supone que, que, que de una manera u otra las corrientes terapéuticas eh, están ligando al término cognitivo, ¿sí? Por eso se dedica al estudio del comportamiento humano, pero a través de lo no observable también, ¿sí? O sea, la psicología cognitiva, ustedes saben que el objeto de estudio de la psicología es el estudio del comportamiento humano. Eso es como lo más relevante para nosotros. Queremos entender el porqué de tal comportamiento de tal persona, sea en la parte educativa, sea en la parte organizacional, sea de la manera legal, cuando hablamos de un interno en una cárcel, un asesino serial, lo que nos interesa es mirar el comportamiento humano, pero se centra en los aspectos no observables o mentales que están mediando entre el estímulo y la respuesta manifiesta, ¿sí? Es decir, la psicología cognitiva se encarga de conocer qué ideas fluyen en la mente de una persona y cómo éstas influyen en su respuesta emocional y conductual. Es decir, cómo se siente y qué hace al respecto. Fíjense ese concepto tan importante y tan claro. La psicología, vuelvo y repito, esa explicación, se encarga de conocer cómo son las ideas, cómo afloran esas ideas en la mente de la persona y cómo esas ideas llevan a que la persona reaccione de una manera u otra, ¿sí? A nivel emocional y conductual. Entonces, eh, la terapia cognitiva, fíjense que aquí ya estoy hablando de la terapia cognitiva. Es una línea muy débil, casi imperceptible cuando hablamos de psicología cognitiva, a pasar ya a hablar de la terapia cognitiva. Porque la terapia cognitiva nos va a ayudar a nosotros a resolver multitud de problemas psicológicos, ¿sí? Si estamos hablando de que cómo es que está pensando la persona y cómo ese pensamiento influye, entonces, pues lógicamente, ese es el objeto de estudio de la psicología cognitiva, entender
que en el tratamiento que se haga desde esta corriente se centra en identificar aquellos pensamientos y creencias y esquemas mentales que no son favorables, es decir, que me generan a mí malestar. Si son desadaptativos o no, si son exagerados o dañinos, ¿sí? Que yo tengo, imagínense, si yo tengo una gran cantidad de pensamientos irracionales, entonces mi vida se me vuelve a cuadritos, o sea, es supremamente aburrida mi vida, en un estado depresivo permanente, no quiero hacer absolutamente nada, mantengo irascible, mantengo peleando, mantengo aislado, entonces pues, lógicamente eso pues, no me favorece. Entonces, al entender esta perspectiva cognitiva, queremos es ver, analizar con el paciente pues, de una manera objetiva o hacerle ver de una manera objetiva cómo sus pensamientos, sus esquemas mentales le están afectando en la actualidad. Entonces, voy a hacer un recorrido por varios autores, voy a tratar de ser lo más simplista posible para poder abordar toda esta teoría cognitivo-conductual, porque así como atraviesa la parte de los pensamientos, pues lógicamente también tiene que estar centrada en la conducta, que es lo que entonces habla de la corriente cognitivo-conductual. Si ustedes, por favor, tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen, ¿sí? Para poder entender eso. Empecemos entonces con algunos teóricos de la corriente cognitiva. Voy a mencionarles, permítanme, la teoría de él la llamaba, Stenberg lo llamaba la teoría triárquica de la inteligencia en la persona. Entonces, este teórico Robert Stenberg habla exactamente de que aquí lo importante es tratar de analizar la medición de la capacidad intelectual, es decir, se ha centrado un poco más en el aspecto de la inteligencia. Y él decía, para Stenberg, decía que la inteligencia es toda actividad mental que orienta a la adaptación consciente al entorno. Entendemos entonces así que una persona que tenga alguna patología con respecto a su capacidad intelectual, pues seguramente no sabe cómo adaptarse a su entorno. Entonces, a eso me refiero yo, o a eso se refería Stenberg cuando habla de la inteligencia, como toda actividad mental en donde yo proceso información, en donde yo tomo decisiones, en donde yo busco solucionar problemas. Y eso que acabo yo de mencionar me obliga a mí a generar procesos internos que en últimas me van a ayudar a mí a adaptarme conscientemente al entorno. Una persona que no lo hace, pues lógicamente va a tener una forma de vida muy difícil. Pero si yo me adapto conscientemente al entorno, si yo selecciono adecuadamente mis conductas y también mis pensamientos, pues seguramente voy a poder transformar lo que me está haciendo daño, porque no voy a ser tan iluso de actuar de una manera inadecuada para causarme daño, ¿sí? Entonces la idea es, o el propósito de esta inteligencia, según Stenberg, es predecir los resultados y ser capaz de provocar activamente la adecuación de mi vida a un entorno ambiental, ¿sí? Entonces se trata de eso, ese conjunto de capacidades de pensamiento que se utilizan para solucionar problemas, para resolver problemas, ¿sí? Pues más o menos cotidiano, ¿no? O sea, pues, la idea es de que uno tenga la posibilidad de irlos manejando sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, he planteado entonces 3 tipos de inteligencia
o capacidades básicas que determinan una capacidad intelectual. ¿Sí? Él decía que existía una inteligencia analítica o componencial, que lo que quiere decir esta inteligencia analítica o componencial es, o se supone que es la capacidad de captar, almacenar y modificar la información. Repito, capacidad de captar, almacenar, modificar y trabajar con la información. Fíjense que aquí ya estamos entendiendo un poco más los conceptos de ese proceso interno, de esa cognición y cómo nuestra mente, cómo nuestro cerebro constantemente está mandando información y me está diciendo qué debo hacer, cuál es la capacidad que yo tengo para establecer planes, para gestionar recursos cognitivos. ¿Sí? Entonces, gracias a esa inteligencia analítica, podemos realizar operaciones mentales como, por ejemplo, definir, tomar decisiones y generar soluciones. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera que les está planteando. Esta que les acabo de mencionar, pues permite el aprendizaje y obtener la información que estamos buscando. La inteligencia, como segundo aspecto importante, está la inteligencia práctica o contextual. Entonces, acá nos dice que, como inicialmente nos decía, Stenberg decía de que la inteligencia es la capacidad que tiene la persona para adaptarse al entorno que está habitando y solucionar problemas. ¿Sí? Entonces, en la inteligencia práctica nos dice, o la inteligencia contextual nos dice, que el organismo intenta sobrevivir a partir de lo ya existente. Y si tenemos la inteligencia que mencioné anteriormente, esa inteligencia analítica, seguramente voy a tener la posibilidad de, o la oportunidad de adaptarme de acuerdo al contexto en donde yo estoy, donde yo intento sobrevivir, ¿sí? Al ambiente donde yo estoy. Entonces, esa inteligencia práctica me permite a mí hacer modificaciones en mi propio ambiente. ¿Sí? No me quedo yo anquilosado, no me quedo yo quieto por no hacer este tipo o no tener este tipo de inteligencia práctica. Entonces lo que yo estoy haciendo es moldeando mi entorno de acuerdo a mis requerimientos, a mi necesidad de sobrevivir, de adaptarme, incluyendo lógicamente a las personas. Pero no podemos hablar de que lo hago de una manera individual, ¿no? Pues porque pues, la idea es de que yo mire de qué manera me adapto, inclusive teniendo personas alrededor. Entonces, la idea es que yo tenga la posibilidad de que si yo estoy en un entorno particular, yo tenga la capacidad de preparar mi propia comida, de tener unas habilidades cognitivas para poder de todo buscar soluciones a las cosas, a las situaciones, que tengo que ir a hacer una vuelta, entonces cómo es el proceso que yo tengo que realizar, cuál es el primer paso, el segundo, y qué me lleva paso a paso a solucionar la dificultad o la tarea que tengo que cumplir. Entonces, esa sería, según Stenberg, la segunda inteligencia que él nos plantea. Recuerden, la primera la inteligencia analítica, la segunda la inteligencia práctica o contextual, y la tercera sería la inteligencia creativa o experiencial. Y se considera este tipo de inteligencia como la integración, ¿sí? Es como la unión de la información obtenida del exterior con nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, sabemos qué es lo que sabemos qué es lo que estamos viviendo. Tenemos la habilidad de saber qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, a partir de la experiencia, se vincula la creatividad y entonces es esa integración de la información obtenida con el mundo exterior, con nuestro pensamiento. Entonces, ahí se vincula la creatividad y la solución o resolución de problemas que de pronto antes no se habían tenido, ¿no? Porque uno tiene problemas constantemente y la idea es que constantemente yo me esté adaptando a ellos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Stenberg decía que resulta de mucha importancia el grado de novedad de las experiencias, ¿sí? O sea,
Puedo tener una gran cantidad de cosas nuevas, pero tengo que manejarlas. Tengo que mirar cómo las voy afrontando. Ahí está mi creatividad, ¿sí? Que yo no me quede anquilosado, no me quede quieto, sino que yo genere creatividad y reaccione a nuevos estímulos, ¿sí? A lo que me está brindando ese entorno en ese momento, ¿sí? Entonces, esa sería como el tercer aspecto importante, pues, de las cosas más relevantes que plantea Extender con su enfoque de la teoría cognitiva, de lo que dice él de la tríada, que hace referencia a la inteligencia. Entonces, ese es como el gran estudio que él tiene, la concepción de la capacidad mental de nosotros, los seres humanos, ¿sí? Y en la medida que utilicemos esa tríada de inteligencia, pues estamos entendiendo un poco más el concepto de la inteligencia. Ahora, seguramente ustedes han escuchado hablar de el nombre. Permítanme un instante, por favor. La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? O sea, él propone 8 tipos de inteligencia. ¿Ustedes recuerdan el teórico que hablaba de la inteligencia emocional? ¿Ustedes recuerdan el nombre de él? ¿Lo recuerdan? No, señor. Profe, si me Yo, hace un favor y deja entrar una compañera que se llama Natalie Campos o Laura sí, Campos, no sé cómo aparece. ya le estoy dando ingreso. Estamos hablando de la inteligencia emocional. ¿No recuerdan ese famoso escritor, autor de libros importantísimos de la inteligencia emocional? ¿No lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Pero díganme algo, muchachos, por favor. Digan sí No, o no. profe, no recuerdo cómo se llama. Hay una inteligencia emocional que nosotros debemos identificar y que nos va a ayudar a nosotros a entender cómo nosotros emocionalmente terminamos afectados por la manera como interpretamos los contextos, las situaciones. Esa inteligencia emocional, digamos así que es muy importante, pero pues al parecer está abordando aspectos o sea, importantes, pero como que se queda corto, ¿no? Estoy hablando de Goleman, acuérdense, por favor, ¿sí? De Daniel Goleman. Él le planteaba, pues, que esa inteligencia emocional, pues, nos habla de la autoestima, la autoimagen, de la autorreferencia, del autoconcepto y otros autos, ¿sí? Pero Gardner, perdón, Gardner expone otra teoría mucho más completa. Y él decía que nosotros tenemos una serie de inteligencias múltiples en donde hay 8 tipos de inteligencia. Solo les voy a mencionar rápidamente, que es la musical, que es la corporal sinestésica, la interpersonal, la lingüístico-verbal, la lógica matemática, la naturalista, la intrapersonal y la última, la visual espacial. Fíjense que son inteligencias múltiples. Decía él, Gardner decía, que cada uno de nosotros tenemos unas más sobresalientes que otras, unas más significativas que otras, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a conocer la inteligencia de una persona? ¿Sí? Hay personas que son mucho más
creativos con el arte, con la música, pero no son tan buenos en matemática, ¿no? En la parte lógico-matemática. Entonces, él decía que los aspectos individuales marcan muchísimo el concepto de inteligencia, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes sepan, Lionel Messi o Leo Messi, el jugador de fútbol de Argentina, él es considerado una persona inteligente en esa parte. Lo mejor que él hace es con sus pies, ¿sí? De hecho, se está diciendo, y se ha escuchado, de que él tiene él tiene, se me olvidó, lo iba a decir y se me olvidó, el síndrome de Asperger, ¿sí? Que él tiene ese síndrome de Asperger y que él tiene dificultad para relacionarse con las personas, pero él es una persona supremamente hábil con los pies, ¿sí? Entonces Gardner mencionaba como unas personas que tienen unas habilidades en unos campos, pero no lo tienen en otras. Ya inclusive él comparaba a Stephen Hawking, que no posee una mayor inteligencia que Lionel Messi, ¿sí? Cada uno es bueno en lo que sabe hacer. Cada uno es bueno en cada una de esas inteligencias que yo les estaba mencionando, ¿sí? Entonces, si yo tengo una buena oratoria, entonces mi inteligencia es lingüística, porque tengo la capacidad de dominar el lenguaje y tengo la capacidad para poder comunicarme con los demás de una manera tranquila, con las diferentes culturas, ¿sí? Entonces, desde pequeño nosotros estamos, o a mí me fomentaron, por ejemplo, el usar el idioma, ¿sí? Para comunicarnos de una manera eficaz. Entonces, la inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad de la comunicación oral, sino también hace referencia a otras formas de comunicarme, como la escritura, la gestualidad, crear libretos. Entonces, de esa manera, yo soy un escritor supremamente reconocido, ¿sí? Entonces, digamos que Gabriel García Márquez estaría ubicado en esa inteligencia lingüística, porque logró traspasar fronteras y todo el mundo leyó su obra famosa, Cien años de soledad, en diferentes idiomas. Es esa la capacidad de dominar el lenguaje. Entonces, estas personas que se destacan en este tipo de inteligencia podrían ser los políticos, los escritores, los poetas, los periodistas y pues, los actores de cine o televisión. La otra es la inteligencia lógico-matemática, que fue considerada como el concepto de capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos, ¿sí? Hay personas que les gusta mucho más trabajar la parte numérica, les gusta entonces meterse con la estadística, con todo lo que tenga que ver con esa lógica matemática, ¿sí? Entonces, a este tipo de personas, pues lógicamente cuando se les hace una evaluación, el test de coeficiente intelectual se fundamenta en ese tipo de inteligencia, ¿sí? Y ellos no tienen, los que son analíticos matemáticos, no tienen pues como esa inteligencia lingüística, pero sí tienen desarrollado todo este problema del razonamiento lógico matemático. ¿Quiénes son ellos? Pues los científicos, los economistas, algunos académicos, ingenieros, matemáticos, que suelen destacarse, pues, lógicamente, en la clase, en ese tipo de inteligencia, y tienen la capacidad, entonces, de generar un tipo de trabajos asociados a su fortaleza, que es la parte numérica. Tercer aspecto, la inteligencia espacial. Es la habilidad, dice, es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. ¿Quiénes son ellos? Los pintores, los diseñadores, los escultores. Son profesionales de las artes visuales. Son los expertos jugadores de ajedrez, porque manejan muchísimo la inteligencia espacial, ¿sí? Inclusive, fíjense que una persona, y esto parece curioso, y uno pareciera que
que ve a los señores conductores de taxi como que simplemente se suben al carro y simplemente echan para adelante. Pues fíjense que ellos pueden tener desarrollada esta inteligencia espacial, porque los taxistas saben por dónde irse, conocen muy bien el mapa mental de las ciudades, entonces se mueven como peces en el agua. ¿Sí? Y si uno no tiene esa inteligencia espacial, pues uno como que salgo del centro comercial y para dónde es que queda el sur, para dónde es que queda el norte. ¿Ya? Como que no tenemos tan desarrollada esa inteligencia espacial. ¿Sí? Entonces acá se suele tener esas capacidades que permiten tener, o sea, idear imágenes mentales, dibujar, detallar bien cosas que yo observé. Entonces me dicen, usted dibújeme lo que usted observó hace 2 minutos o el día anterior, y son capaces de reproducir en un dibujo pues lo que recuerda, ¿no? Y esto es muy bueno hacerlo con los pacientes que tienen déficit atencional, porque le dice, bueno, hágame usted un dibujo, lo hago yo en ocasiones en mis consultas, hágame usted un dibujo de su cuarto, dígame, dibújeme dónde queda su cama, dónde queda la puerta, dónde queda, si tiene una mesita, tiene un escritorio, que tiene al lado derecho. Entonces yo me pongo a trabajar con ellos para mirar un poco pues, como estos niveles de atención y de concentración y mirando un poco su inteligencia espacial. ¿Quiénes son ellos? Los pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos. Pues, allí estamos hablando de esta inteligencia espacial. La otra es la inteligencia musical. Ustedes saben que la música es un arte universal y existe entonces esa inteligencia como la capacidad que tienen de interpretar y de componer música, y es lo que se llama tener un oído bien educado culturalmente hacia la música. ¿Sí? Entonces ellos fácilmente pueden coger el ritmo, pueden seguir la música, pueden tararearla, pueden escribir las notas musicales, y, bueno, ese tipo de inteligencia se desarrolla y son capaces de tocar instrumentos y de leer y de componer piezas musicales con una facilidad impresionante. Freddie Mercury era uno de ellos, de tener esa inteligencia musical. Y muchos otros, lógicamente. La otra, la inteligencia corporal sinestésica. Pues acá hablamos de las personas que tienen habilidades corporales, motrices, que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones. Entonces acá es como, yo cómo puedo manejar este aparato que tengo acá frente mío, esta herramienta tecnológica, cómo yo puedo manejar una maquinaria que es bastante compleja, ¿sí? Pero también cómo expreso ciertas emociones de acuerdo a la cultura y a la historia donde yo estoy viviendo, en donde yo me he venido desarrollando como persona. Entonces, esta habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia corporal o sinestésica. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que pronto, a quién podríamos encontrar nosotros? Son especialmente brillantes, por ejemplo, los bailarines, los actores, los deportistas, inclusive cirujanos y creadores plásticos, ¿sí? Porque ellos saben utilizar